Vamos a empezar en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Solamente un tempito vamos a estar en 1 Timoteo y vamos a ir directamente a Efesios capítulo 5. Los requisitos de los pastores. Versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Oremos, hermanos. Padre, como siempre nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo. Y sabemos que sin Él nada podamos hacer. Sin Él no tenemos parte contigo. Sin Él nos encontramos en Adán, condenados, separados de Dios y sin paz. Reconocemos nuestro pecado ante ti, Señor, que merecemos la condenación, pero nos regocijamos en Cristo Jesús, que murió por los pecadores, que derramó su sangre a favor de nosotros. En Él confiamos y oramos en su nombre, Señor. Sabemos que eres un Dios fiel y por eso tenemos gran esperanza, que harás mucho más que lo que podamos pedir. Señor, ayúdanos. Y que sea evidente a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a veces, como compartí anoche o ayer en una iglesia, si alguien me pregunta, cuando estoy viajando en avión y alguien me pregunta, ¿y señor, qué hace usted? Yo siempre digo, bueno, soy esposo. Y ellos dicen, ¿pero qué más haces? Bueno, soy padre. ¿Pero qué más haces? Bueno, si tengo tiempo, predico. La prioridad en mi vida no es el ministerio. No será el ministerio. La prioridad en mi vida es mi familia. Porque si yo no gobierno bien mi familia, si no amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ni puedo ser pastor. Ni puedo ser pastor. Tenemos aquí en capítulo 3, versículo 1 a 7, los requisitos de un pastor. Él debe ser apto para enseñar. Él debe ser un hombre consagrado. Pero más, él debe ser un hombre que gobierna bien su familia. En el día de hoy, la iglesia es débil. Una de las razones principales por las cuales la iglesia es débil es que la familia es débil. La iglesia, se puede decir de muchas formas, no es bíblica, porque la familia no es bíblica. Tenemos acá esposos. ¿Cuánto tiempo has estudiado, escudriñado las Escrituras para saber
de la misma boca de Dios qué significa ser esposo? Tenemos aquí esposas. Somos esposas cristianas. Pero ¿cuánto tiempo has escudriñado las Escrituras para ver lo que Dios dice acerca de una esposa? Somos padres, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la responsabilidad de ser padre? ¿Dónde aprendiste todo lo que sabes de la familia? ¿De la Biblia? ¿O de la psicología? ¿O de tus padres? ¿O tus abuelos? Nosotros tenemos que vivir según la palabra de Dios. Y en el día de hoy la familia ha sido atacado y casi destruido, porque no hemos vuelto a las Escrituras para determinar cómo debemos vivir en el contexto de una familia. Ahora vamos a Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y sí, debemos guardar nuestro lugar en Efesios 5, pero vamos a empezar en el libro de Génesis. Me gustaría mostrarles algunas cosas muy importantes que encontramos aquí, verdades básicas con respecto a la familia y la responsabilidad de un esposo. Génesis capítulo 2. Nosotros podemos ver, vamos a empezar en capítulo 1, versículo 28. Jehová dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, el hombre tenía la responsabilidad de reinar sobre la tierra, de dominar la tierra, de hacer la voluntad de Dios en la tierra. Pero había un problema muy grande. El hombre no podía encontrar una ayuda idónea. No había una persona para ayudarle. Entonces Dios creó a la mujer. Y la mujer fue creada para ser la ayuda idónea de su esposo. Ella fue creada para ayudar a su esposo, pero para ayudar a su esposo mientras él hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para el esposo en el día de hoy? Como un esposo, el mandamiento que Dios ha dado a Adán también me ha dado a mí. Es mi responsabilidad trabajar, avanzar el reino de Dios. Debemos trabajar para que la voluntad de Dios sea hecha en todo el mundo. Debemos trabajar para que todos vengan a conocer el Evangelio de Jesucristo. Debemos pasar por todo el mundo haciendo discípulos. Yo como hombre ante Dios, mi responsabilidad principal es dedicarme totalmente a la voluntad de Dios. Y mi esposa, su responsabilidad es ayudarme a cumplir la voluntad de Dios según mi llamado. Hay muchos hombres en el día de hoy que dicen, mi esposa debe someterse a mí. Es verdad. Pero ella debe someterse a ti mientras tú te dedicas a la voluntad de Dios. Muchos hombres, como yo dije esta mañana, muchos hombres
tienen sus planes, ¿no? Muchos hombres en la iglesia quieren encontrar trabajo, quieren ganar dinero, quieren tener una vida buena, quieren tener una jubilación suficiente. Siempre están pensando en sus propias necesidades. El hombre regresa a la casa, está cansado, entonces su esposa debe servirle. El hombre muchas veces solamente piensa en sí mismo. Pero quieren tener una vida buena, quieren tener una jubilación suficiente. Siempre están pensando en sus propias necesidades. El hombre regresa a la casa, está cansado, entonces su esposa debe servirle. El hombre muchas veces solamente piensa en sí mismo. Y él espera que su esposa se someta a él, supliendo todas sus necesidades egoístas. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. El hombre debe principalmente dedicarse a la voluntad de Dios. Señor, yo tengo un solo propósito en mi vida: cumplir tu voluntad según el llamado que me has dado. Si me has llamado a ser pastor, voy a ser pastor. Voy a dedicarme a ser pastor. Si tú me has llamado a ser doctor, voy a ser doctor para la gloria de Dios. No para ganar dinero, sino para avanzar el reino de Dios. Si me has llamado que yo sea carpintero, entonces voy a dedicarme totalmente a dar gloria a Dios a través de mi profesión. Señor, soy un hombre dedicado totalmente a tu voluntad, según el llamado que me has dado. Una mujer, es muy fácil para una mujer que de verdad es creyente y obediente, es muy fácil para una mujer someterse a un hombre así. Un hombre que no piensa en sí mismo. Un hombre que no vive para sí mismo. Un hombre que tiene propósito, un propósito divino. No está pensando en sí mismo, no está pensando en sus necesidades. Él tiene un corazón singular que piensa solamente en hacer la voluntad de Dios conforme al llamado que ha recibido. Y la mujer dice, yo me someto a Él. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para avanzar la voluntad de Dios a través de la vida y ministerio de mi esposo. Interesante, ¿no? Poderoso, ¿no? Y muchas mujeres no tienen propósito en su vida. ¿Por qué? Porque su esposo no tiene propósito en su vida. Muchos hombres solamente viven para sí mismos. Regresan a la casa y quieren, como dije, que todos le sirvan. Y la mujer dice, ¿y tengo que someterme a esto? Pero un hombre que se dedica a Dios y su voluntad, un hombre que solamente quiere avanzar el reino de Dios, es más fácil que una mujer piadosa se somete a él. Ahora, vamos a Mateo capítulo 6, un ratito. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No importa lo que sea nuestro llamado como hombres. Esta oración debe ser el tema de nuestra vida. Si soy carpintero ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea santificado a través de mi vocación. Que el reino venga y que la voluntad de Dios se haga por causa de mi vida y por causa de mi vocación, mi obediencia dentro de mi vocación. Un hombre así, que no tiene un corazón con muchas lealtades. No un corazón
egoísta, sino un hombre que se dedica a una sola cosa. Así debemos ser. Ahora, tú dices, pero Pablo, me parece hay una contradicción. Tú empezaste tu sermón diciendo que tu familia es más importante que el ministerio. Sí. Pero ¿cómo puedes decir que el hombre debe dedicarse totalmente al avance del reino de Dios si la cosa más importante en tu vida es tu familia? Lo que tienes que ver es algo muy importante. Por causa de la Iglesia Católica, nosotros hemos hecho una división en la vida cristiana, una división no correcta. Nosotros pensamos que la vida cristiana se divide en dos cosas, una vida secular y una vida sagrada, ¿no? Que la vida sagrada es la iglesia, mi ministerio, evangelismo, discipulado, y todo lo demás se encuentra por acá. Familia, trabajo, colegio, pero no es así. Si soy un hombre dedicado a la voluntad de Dios, voy a ser un hombre que obedece la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo promueva el reino de Dios por medio de la familia que el Señor me ha dado. Había un tiempo cuando yo era soltero. Entonces, como soltero, yo tenía libertad. Yo podía trabajar en el ministerio 18 horas cada día. Yo podía leer la Biblia, yo podía orar, yo podía ministrar, predicar en las calles de Miraflores, yo podía hacer ministerio todo el día. Y era la voluntad de Dios. Pero el momento que me casé, la voluntad de Dios cambió para mi vida. ¿Debo estar en la calle predicando 18 horas cada día? No. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado otras responsabilidades también. No debo dejar el ministerio, pero tengo que darme cuenta que el Señor en su providencia, en su soberanía, me ha dado una esposa y también me ha dado mandamientos con respecto a ella. Yo tengo mandamientos del Señor con respecto al ministerio y tengo que obedecerlos, pero también cuando me casé, yo recibí un montón de otros mandamientos. Responsabilidades que tengo que cumplir. Lo que los pastores tienen que entender es, no puedes avanzar la voluntad de Dios por medio de desobedecer la voluntad de Dios. Hay muchos pastores que dicen, voy a sacrificar mi familia para avanzar el reino de Dios. Lo que estás diciendo es, no voy a obedecer la voluntad de Dios con respecto a mi familia para avanzar la voluntad de Dios con respecto a la iglesia. No, hermanos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué significa? No tienes que desobedecer la voluntad de Dios en una parte de tu vida para cumplir la voluntad de Dios en otra parte de tu vida. Si eres soltero, está bien. Debes estar en el ministerio 18 horas al día. Pero si el Señor te da una esposa, también te ha dado varios mandamientos con respecto a cómo un esposo debe tratar a su esposa. Hay muchos pastores que no confían en la soberanía de Dios. Ellos dicen, pero hay tantas necesidades que no tengo tiempo para mi familia. ¿De verdad? ¿Te crees Dios? ¿Tú vas a violar la voluntad de Dios porque hay tantas necesidades? El Señor sabe que hay muchas necesidades. Cuando el Señor regresó al cielo, había muchas necesidades en la tierra, pero todavía regresó al cielo.
Hermanos, el Señor no te necesita y no necesita tu ministerio, pero el Señor desea que tú seas obediente. Voy a avanzar el reino de Dios por medio de obedecer la voluntad de Dios con respecto al ministerio y con respecto a mi esposa. Efesios capítulo 5. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. El hombre solamente lee esta parte, ¿no? Soy cabeza de la mujer, tienes que someterte. Significa que sí, tienes autoridad, de verdad. El hombre es la cabeza en su casa. ¿Pero con qué propósito? Para ser líder. ¿Con qué propósito? Liderar su familia con respeto a la voluntad de Dios. Si un hombre de verdad va a decir, soy cabeza, entonces tiene que darse cuenta que tiene una responsabilidad tremenda. Primeramente, si es cabeza, él tiene que saber que también él tiene cabeza. Cristo. Él tiene amo. Su nombre es Cristo. Y él tiene la responsabilidad de saber todo lo que su rey le ha mandado. Y él tiene que vivir una vida obediente a la voluntad de su líder, quien es Cristo. Y él es cabeza no para usar su familia, sino para guiar su familia en la voluntad de Dios. Él usa su autoridad para que su esposa llegue a ser todo lo que ella debe ser en Cristo. Para que ella crezca en conformidad a Cristo. Él usa su autoridad para que sus hijos vengan a conocer a Cristo y crezcan en conformidad a Cristo. No usa su autoridad para sí mismo. Es un hombre que tiene autoridad, pero es un hombre bajo autoridad. Es un hombre que tiene un corazón que solo piensa en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es un hombre que como cabeza estudia la voluntad de Dios para saber todo lo que Dios ha mandado. Y es un hombre que bajo la autoridad de Cristo y lleno de la voluntad de Cristo, instruye a su esposa en la voluntad de Dios. Y es un ejemplo a su esposa en la voluntad de Dios, que instruye a sus hijos en la voluntad de Dios. Es lo que significa ser cabeza. En Iquitos, a veces yo he escuchado la ilustración que un esposo, un padre de familia, que no presta atención a la palabra de Dios y la voluntad de Dios, es como un borracho ciego pasando por el río en un deslizador en la noche, con su familia atrás. No solamente se va a destruir a sí mismo, sino también va a destruir a toda su familia. Hermanos, ustedes tienen que darse cuenta, un día, cada uno de nosotros va a presentarse ante el trono de Dios y vamos a tener que dar cuenta con respeto a nuestra obediencia, a los mandamientos de Dios con respecto a nuestra esposa. Si leo la Biblia correctamente, yo no creo que el Señor primeramente me va a preguntar sobre mi ministerio. Porque primeramente Él va a preguntarme con respeto a mi esposa. Vamos a decir que soy un dueño de una compañía muy, muy grande. Y tú trabajas para mí, ¿no?
y de verdad eres joven, no produces mucho, casi no vales la pena, pero soy un hombre muy misericordia. Yo digo, mire, ese joven me cuesta dinero, no me gana dinero, me cuesta dinero, pero voy a ayudarle. Puede seguir trabajando aquí, voy a tratar de enseñarle algo. Pero vamos a decir que también tengo un hombre que trabaja para mí y es mi mejor empleado. Él gana 75% de todas las ganancias en mi fábrica provienen de él. Él es un hombre importante. Sin él no podemos funcionar. Y él se casa con mi hija. Y después de un año me entero que él está abusando a mi hija. Que él está haciendo daño a mi hija. Que él no está cumpliendo sus responsabilidades con mi hija. No me importa cuán importante sea en mi compañía, el hombre va a tener grandes problemas porque es mi hija. Tienes que darte cuenta, pastor, que te has casado con una hija de Dios. ¿Tú quieres enojar a Dios? Entonces solamente tienes que maltratar a su hija. Es mejor abandonar al ministerio que maltratar a una hija de Dios, a no cumplir las responsabilidades bíblicas que el Señor nos ha dado. Hermanos, a veces tengo que parar acá. A veces creo que no entendemos. Ustedes han escuchado, ya han recibido a Cristo, ahora ustedes deben entrar en el ministerio. El ministerio es tan importante. No, el ministerio no es tan importante. Obediencia es importante. Vivir en una obediencia sencilla. Señor, no estoy buscando grandes cosas para mí. No quiero ganar un nombre grande en el cristianismo, solo quiero ser obediente en lo que me has mandado. Me has dado una esposa. Ella es más importante para ti que mi trabajo. Eso no significa que el hombre debe dejar de ministrar. Las mujeres deben darse cuenta que la mujer tiene la responsabilidad de promover el ministerio de su esposo. Pero esposo, tenemos que darnos cuenta que no tenemos derecho de ministrar en el nombre de Cristo si no vamos a obedecer a Cristo con respecto a nuestra esposa. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué tipo de cabeza tenemos en Cristo? ¿Es un hombre rudo, que siempre está demandando, sin misericordia? ¿Un hombre egoísta? ¿Cómo es Cristo? Podemos ver. Es un esposo misericordioso, clemente, paciente. La esposa de Cristo, ¿cuántas veces le ha fallado? ¿Cuántas veces hemos fallado a nuestro esposo, Cristo? ¿Cuántas cosas tan feas, horribles hemos hecho? Y Cristo es paciente, lleno de compasión. Nunca nos ha abandonado. Si hemos recibido tanta misericordia, pastores, no debemos practicar igual misericordia, la misma cantidad de misericordia, la misma calidad de misericordia. Vivimos en un mundo donde decimos, si tú haces lo que quiero, te voy a tratar bien. Cristo no funciona así. Cristo ha hecho un pacto con nosotros, sin condiciones. Yo te amo. Yo entrego mi vida por ti.
Entonces, cuando hablamos de cabeza, no somos cabezas como en el Imperio Romano, no como los Césares. Nosotros somos cabezas como Cristo, que no debemos pensar en nosotros mismos, sino debemos pensar en el bienestar espiritual de nuestra esposa. Dice que porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros debemos tener una relación con nuestra esposa, que es una ilustración de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Cristo es no solamente la cabeza de la iglesia, sino Él es el Salvador de la iglesia. El esposo no solamente es la cabeza de su esposa, sino Él debe ser su Salvador de ella. Tú dices, no, pastor, Cristo solo es el Salvador. Mira, claro, pero de una forma, nosotros como hombres debemos ser los salvadores de nuestras esposas. ¿Qué significa la salvación? Cristo no solamente nos salva de la condenación, pero Él nos salva de tantas cosas. Ni tenemos tiempo para mencionar todo lo que Él ha hecho para nosotros. Él siempre nos está salvando. Nos salva de nuestras dudas. Nos salva de nuestros temores. Siempre está allí dándonos consolación, derramando sobre nosotros amor, cambiándonos, santificándonos. Como Cristo, los esposos deben ser el Salvador de su esposa. La vida de mi esposa debe ser mejor porque ella se ha casado conmigo. Ella debe tener paz, más paz, porque se ha casado conmigo. Ella debe crecer más en Cristo porque se ha casado conmigo. Yo debo ser un instrumento por el cual Dios manifiesta su salvación a su hija. Yo debo orar, yo debo trabajar, yo debo ministrar, yo debo enseñar para que ella sea más y más como Cristo. Para que su vida sea más y más fructífera. Es mi responsabilidad. La Biblia nunca dice que soy cabeza de la iglesia. No soy cabeza de la iglesia. La Biblia nunca dice que soy el salvador de la iglesia. Pero de una forma debo actuar como un salvador de mi esposa. Su vida en Cristo, la calidad de su vida entera debe ser mejor por causa de mí. Es mi responsabilidad. Ahora, dice aquí, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a hablar de este texto mañana. Maridos, aquí es el mandamiento, amad a vuestras mujeres. Si merecen tu amor o no. De nuevo, mayormente el amor humano no viene sin condiciones. Siempre ponemos condiciones. Muchos de los jóvenes, porque entran en relaciones no bíblicas, ¿no? Empiezan su matrimonio de una forma horrible. Pero mayormente cuando un joven la primera vez ve a su esposa futura, su corazón comienza así a batir, casi se desmaya. Y cuando se casa con ella, ella es tan hermosa, tan bonita, tan dulce. Pero poco a poco, cuando él comienza a verla como es, sus sentimientos cambian, su amor cambia, disminuye. ¿Por qué? Porque su amor
nunca era amor bíblico. Su amor era un amor humano con condiciones. Así es. A veces los jóvenes vienen a mi oficina una vez, nunca regresen. Y dicen, Pastor Pablo, yo encontré una chica, es la chica para mí. Quiero casarme con ella. ¿Sí? ¿Por qué? Pastor, es tan hermosa, tan dulce. Y pastor, podemos hablar juntos. Y cuando estoy con ella me siento tan, wow, increíble. Pastor, debo casarme con ella. Ella es la mujer para mí. Y yo pregunto, mira, necesito ver si te entiendo bien. Lo que me estás diciendo es que tú quieres casarte con esta chica porque ella suple todas tus necesidades egoístas. No, pastor, no es lo que quiero decir, pero es lo que estás diciendo. Tú quieres casarte con ella porque es hermosa. ¿Y qué pasa cuando no es hermosa? ¿Qué pasa cuando otra chica viene que es más hermosa? Tú quieres estar con ella porque puedes hablar con ella, puedes tener buena conversación con ella. ¿Qué pasa cuando no puedes hablar con ella? ¿Qué pasa cuando puedes hablar con tu secretaria más fácil que tu esposa? Tú dices que cuando estás con ella te sientes pero increíble, wow. ¿Qué pasa cuando no sientes nada? ¿Vas a dejarla? Todo lo que me estás diciendo, joven, no es válido. No es bíblico. Tú no sabes nada de lo que significa el amor bíblico. De una forma, el matrimonio es como el llamado al ministerio. Sí. Mira, el Señor, mi matrimonio es la base de mi matrimonio. No es todo lo que es mi matrimonio, pero la base, el cimiento de mi matrimonio es Dios soberano. Ha llamado a Pablo Washer a entregar su vida para el bienestar de su hija. Es el llamado de matrimonio. Él me ha llamado y es un llamado irrevocable. Él me ha llamado a entregar mi vida para el bienestar espiritual de su hija. Si ella responde de una manera positiva, gloria a Dios. Pero si ella no responde, no me importa, es mi llamado. Es como si el Señor me manda a India, donde uno de nuestros misioneros el año pasado murió mártir. Él se fue a predicar y los hindúes lo mataron. Murió envenenado. El Señor le había llamado a predicar a un pueblo que lo odiaba. Pero él no podía decir, no voy a predicar porque me odian. Porque él tenía un llamado irrevocable. Tengo que ir y predicar aunque me maten. Y lo mataron. De la misma forma, el Señor me ha dado el mandamiento, el llamado de amar a Charo Casado. Si es hermosa, gloria a Dios. Si no es hermosa, si algo sucede, un accidente, no importa. Yo no voy a ir a ningún lugar, porque la base de mi matrimonio es el llamado de Dios, que es irrevocable. El Señor me ha llamado a dar mi vida a ella. Si ella se porta bien, es muy dulce, muy fiel, gloria a Dios. Si no, no voy a salir. Porque mi matrimonio no se basa en mis sentimientos. Mi matrimonio se basa en el llamado de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, ¿qué pasa?
¿Cuántas veces, no, los parejas vienen a mi oficina diciendo, no nos amamos, los unos, el uno al otro, no más, no, él dice, el esposo dice, no la amo más. Bueno, está bien, arrepiéntete pues, arrepiéntete. ¿Por qué? No importa cómo ella responda, tú tienes el llamado de Dios, hombre. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Dios te ha llamado a amar a tu esposa y entregarte por ella. Otra cosa que es muy importante con respecto al matrimonio. El Señor es soberano. Es soberano. El Señor es soberano sobre demonios, sobre políticos, sobre los cristianos, sobre los incrédulos. Él es soberano. Él te ha dado la esposa que tienes. La pregunta es, ¿vas a someterte a la soberanía de Dios o vas a rebelarte contra Él? Algo que es muy importante, no sé si ustedes tienen acá, pero en Estados Unidos tenemos compañías, ¿no?, donde tú puedes enviar información con respecto a tu persona, y ellos van a, no sé, ponerte con una chica que es casi compatible contigo, ¿no? No es la voluntad de Dios, yo te digo. No es la voluntad de Dios que tú te cases con una persona compatible. No es. Entonces ahora tú puedes decir, gloria a Dios, entonces de verdad me he casado con una mujer que de verdad es la mujer de Dios para mí, porque ella no es compatible. Hay tantas diferencias entre nosotros. A veces, hombre, cuando tú ves las diferencias entre tú y tu esposa, tú quieres ir a un sitio y morir como mártir. O tú dices, me he equivocado, no puede ser. Me he casado con Godzilla. Ahora, te digo, el Señor es soberano. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Yo sé cómo son los libros contemporáneos cristianos en el día de hoy. El propósito del matrimonio es que tú seas feliz. No. No es el propósito del matrimonio. No es. Quizás vas a ser feliz, gloria a Dios, pero no es el propósito del matrimonio. El Señor va a darte una mujer que es suficientemente fuerte en las áreas donde tú necesitas que ella sea fuerte, para que no seas tentado demasiado. El Señor va a darte una mujer que es muy débil en las áreas donde tú más quieres que ella sea fuerte. ¿Y por qué? Porque el propósito del Señor en el matrimonio no es últimamente o principalmente tu felicidad. El propósito más grande en el matrimonio que tienes es tu conformidad a Cristo. ¿Y qué significa ser conforme a Cristo? Cuando hablamos de Cristo, las características de Cristo, cuando cantamos de Cristo, ¿de qué cantamos? ¿De su ira? ¿De su juicio? No. Cuando cantamos acerca de Cristo en la iglesia, cantamos acerca de su amor sin condiciones, su misericordia, su gracia. Tú quieres ser conforme a Cristo, entonces tienes que aprender a amar sin condiciones. Y no puedes aprender a amar sin condiciones si tienes una persona que ya cumple todas las condiciones. El Señor, a propósito, te da una persona no compatible contigo. Una persona que no llega a las condiciones que tú has puesto, para que tú aprendas a practicar misericordia y gracia, para que tú aprendas a amar sin condiciones.
Así es. El propósito más grande. Muchos de los predicadores en el día de hoy son herejes. Porque te dicen, es el propósito del Señor que tú seas bendecido y feliz. Es el propósito del Señor que tú seas como Cristo. Y te va a costar. Te va a costar. Entonces, cuando tu matrimonio, todo está bien en el matrimonio, tú puedes dar gracias al Señor. Cuando hay problemas en tu matrimonio y tú crees que tú y tu esposa no son compatibles, tú puedes dar gracias al Señor por causa de su misericordia, porque por medio de esos problemas Él está enseñándote a ser más y más como Cristo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Ser feliz superficialmente o ser santo y conforme a Cristo? Tu matrimonio, si todo funciona bien, tiene propósito. Si tu matrimonio es una lucha, tiene propósito. Hacerte como Cristo. Aprender a amar sin condiciones. Muchos jóvenes no entran en un matrimonio desilusionados. No saben lo que están haciendo. Y poco a poco comienzan a ver la persona como es. Y quieren correr. Piensan, caramba, me equivoqué. Pero no es cierto. El Señor te ha puesto con una persona no compatible para que aprendas a amar sin condiciones. Ahora, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta que la Biblia nunca dice que el pastor debe entregarse a la iglesia y morir por la iglesia? Pero la Biblia dice que el hombre debe entregarse a su esposa. Como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, también el esposo debe amar a su esposa y entregarse para su bienestar espiritual. Ahora, voy a enseñarles algo que algunos de ustedes, especialmente las mujeres, ustedes van a decir, no. Yo tengo 3 hijos. 2 varones y una nena que es probablemente la nena más hermosa en todo el mundo. De verdad, no estoy bromeando. Tiene el genio de su madre, pero es otra cosa. Yo amo a mis hijos como ni puedo describir. Yo tengo que tener cuidado a no cometer idolatría. Yo los amo. A veces tengo miedo de viajar porque no quiero separarme de ellos. Mis hijos, bíblicamente, no deben ser, ninguno de mis hijos debe ser la persona más importante en mi vida. Vamos a decir que estoy en un bote con mi esposa y mis 3 hijos. Y solo yo sé nadar. Y el bote se hunde. Y solamente puedo salvar a una persona. Bíblicamente, ¿a quién debo salvar? A mi esposa. A mi esposa. No soy una sola carne con mis hijos. También la Biblia nunca dice que debo amar a mis hijos como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La persona que debe ser la persona más importante en mi vida es mi esposa. Ahora, mujeres, siempre escucho, no hay un amor como el amor de la madre, ¿no? No hay un amor como el amor de una madre. No es bíblico. Tú puedes seguir diciendo eso, pero no eres bíblico. ¿Quieres saber
Voy a decir algo que les va a enojar. Carlos, tú peleas muy bien, protégeme de las mujeres. No quiero hacerte daño, pero escúchame. Muchas mujeres aman a sus hijos más que a sus maridos. Y salvarían a sus hijos y no a su marido. Y dicen que no hay un amor como el amor de una madre. Escúchame, te vas a enojar. Es porque muchas madres son como parásitos con respecto a sus hijos. No están recibiendo el amor que deben recibir de sus esposos. Entonces están tratando de encontrar este amor que falta en sus hijos. Su consolación viene de sus hijos. Las emociones que ella necesita, la seguridad, el placer, proviene de sus hijos porque su esposo no hace lo que debe hacer. Mujer, la persona más importante en tu vida debe ser tu esposo. Ahora tú dices, ¿qué pasa con los hijos? Mira, lo mejor que yo puedo hacer para mis 3 hijos es amar a su madre. Mis hijos van a decir, caramba, nosotros estamos en un hogar seguro. Papá nunca va a salir. Mira cómo ama a nuestra madre. Mira cómo nuestra madre ama a nuestro papá. Y los niños pueden crecer en un hogar seguro, donde no hay peleas, no hay discusiones fuertes. Adultos, ¿recuerden cuando ustedes eran niños? ¿Recuerden cómo sentían en su corazón cuando sus padres se pelearon? Temor, inseguridad y todo lo demás. Si tú quieres bendecir a tus hijos, debes amar a tu esposa más que a tus hijos. Si quieres bendecir a tus hijos, tu esposo debe ser la persona más importante en tu vida. Y la razón por la cual amas a tus hijos más que tu esposo y tu esposa es porque ellos no te han hecho tanto daño como tú. Ahora tú dices, ¿qué pasa con los hijos? Mira, lo mejor que yo puedo hacer para mis 3 hijos es amar a su madre. Mis hijos van a decir, caramba, nosotros estamos en un hogar seguro. Papá nunca va a salir. Mira cómo ama a nuestra madre. Mira cómo nuestra madre ama a nuestro papá. Y los niños pueden crecer en un hogar seguro, donde no hay peleas, no hay discusiones fuertes. Adultos, ¿recuerden cuando ustedes eran niños? ¿Recuerden cómo sentían en su corazón cuando sus padres se pelearon? Temor, inseguridad y todo lo demás. Si tú quieres bendecir a tus hijos, debes amar a tu esposa más que a tus hijos. Si quieres bendecir a tus hijos, tu esposo debe ser la persona más importante en tu vida. Y la razón por la cual amas a tus hijos más que tu esposo y tu esposa es porque ellos no te han hecho tanto daño como tu esposo. Según las Escrituras, Charo casado de Washer debe ser la persona más importante en mi vida. Y si yo la amo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, mis niños van a ser niños bendecidos, felices, seguros. Y mi esposa, y mira, mujeres, los niños no son suficientemente fuertes
para suplir tus necesidades. Solo un hombre es suficientemente fuerte para suplir tus necesidades. Hombres, cuando ustedes no aman, hombre, cuando tú no amas a tu esposa como debes, ella tiene que buscar amor, seguridad, consolación y todo lo demás de otra persona. Algunas mujeres infieles buscan una relación con otros hombres, pero la mayoría de las mujeres buscan la relación que deben tener con sus esposos, buscan esta misma relación con sus hijos. Y los hijos no son suficientemente fuertes para mantener las necesidades emocionales de un adulto. Mira lo que pasa cuando la cabeza no funciona bien. Yo tengo una enfermedad en que todas mis coyunturas no funcionan bien. Vivo en dolor crónico. Pero yo puedo funcionar bien si mis pensamientos son correctos. Si la cabeza funciona, no importa lo que pasa con el resto de mi cuerpo. Si mi cabeza funciona bien, todo lo demás va a estar bien. De la misma forma, la familia no puede funcionar bien si la cabeza no funciona bien. No puede. Hombres, nuestra responsabilidad principal es gobernar nuestra casa. Y el gobierno de nuestra casa comienza con el amor que tenemos para nuestra esposa. En Europa, donde trabajamos bastante, yo noté que muchos de los misioneros era como una bandera de gloria para ellos. Decir, yo he sacrificado mi familia, ¿no? Por el ministerio. Entonces un día junté todos los misioneros ahí que trabajan con nosotros. Yo les dije, yo soy el director internacional de esta misión. Vamos a decir que un día yo salgo de Nueva York y vengo acá a Bucarest. Y yo voy a tu casa. Yo he viajado como 20 horas. Y yo voy a tu casa a verte, misionero. Tú trabajas en nuestra misión. Nosotros te pagamos. Y yo soy el director internacional y yo llego a la puerta de tu casa. Y cuando llego, tú estás saliendo con tu esposa a cenar y tus hijos también, porque luego ustedes van a jugar juntos en el parque. Porque una semana tú has prometido a tu esposa y a tus hijos que vas a llevarlos al restaurante y al parque. Y yo llego a tu puerta y yo digo, soy director, he viajado 20 horas para hablar contigo, es muy importante, necesitamos hablar. Misionero, si tú me dices, Pastor Pablo, está bien, voy a hablar contigo, y tú hablas con tu esposa, tienes que entender que el pastor ha venido, no puedo llevarte al restaurante, ni te puedo llevar, les puedo llevar hijos al parque, lo siento. Entonces, lo que vas a escuchar de mi boca es lo siguiente. Estás despedido. No trabajas con nosotros. Lo que debes decir es lo siguiente. Pastor Pablo, gracias por haber venido. Es un placer tenerte en la casa. Si quieres, puedes quedarte aquí en la casa. Yo he separado esta tarde para estar con mi esposa y con mis hijos. Si quieres, después, en la noche, a las 9, podemos hablar. Pero mi familia me necesita. Entonces, ya, está bien. ¿Ves? ¿Cómo vas a ser un ministro de Cristo si no te portas como Cristo? Otra cosa. Dice aquí, ¿por qué debes entregarte a tu esposa?
¿Cuál es el propósito? Porque muchas mujeres ahora están pensando, caramba, me gusta esta enseñanza. Porque cuando llegamos a la casa, él necesita cocinar, limpiar los pisos. Y gloria a Dios, nunca jamás tengo que lavar sus calzoncillos. Él tiene que entregarse a mí. ¡Qué buena vida! ¿Por qué Cristo se entregó? ¿Por qué? Mira lo que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo voy, o como un hombre, yo debo dar mi vida a mi esposa, no para suplir todas sus supuestas necesidades. Yo debo entregarme a ella, para ayudarle a crecer en su conformidad a Cristo. ¿Cómo puedo hacerlo? Primeramente, ella tiene que saber que soy un hombre dedicado a la voluntad de Dios. Ella puede mirar mi estilo de vida y saber que Pablo no está viviendo para sí mismo, está viviendo para el avance del reino de Dios. Ella tiene que ver esto en mi vida. Y cuando yo le enseño, estoy enseñándole cómo participar conmigo en este ministerio que el Señor me ha dado. El propósito principal de mi esposa es ayudarme a cumplir el ministerio que el Señor me ha dado. Ahora voy a decir algo y de nuevo las mujeres van a decir, no sé. Un montón de mujeres que tienen un montón de ministerios y la mayoría de sus ministerios no son bíblicos. Un montón de mujeres con un montón de ministerios en la iglesia y mayormente no son bíblicos. Y muchas mujeres van a la iglesia y tienen ministerios en la iglesia porque no quieren cumplir su ministerio en la casa. Hermano Zacarías, eres un hombre bien, tienes coraje, hermano. Porque tu esposa tiene fuego saliendo de sus orejas ahora. Mira, mi esposa, nosotros tenemos un ministerio, es difícil. Yo puedo recibir 100 emails cada día. Tenemos problemas en Asia, en África, Siberia, Sudamérica, Israel, un montón de cosas que tenemos que hacer. Personas a veces preguntan, ¿y tu esposa qué hace en la iglesia? ¿Qué hace mi esposa en la iglesia? Mi esposa tiene un ministerio principal en este momento. Su ministerio principal es trabajar en la casa para que sea una casa limpia, ordenada, que tiene la fragancia de Cristo en la casa. Ella debe trabajar en la casa para que cuando yo llegue a la casa no es un desorden. Yo voy a ser un hombre de Dios y voy a trabajar 10 horas cada día, 12 horas cada día. Voy a trabajar duro, no voy a jugar, voy a sudar, voy a tener problemas, voy a enfrentar los problemas. Cuando llego a la casa, yo no voy a entrar en una casa desordenada. Yo necesito una casa que tiene orden. Una casa limpia. Una comida. Una mujer que se dedica a la casa. Cuando mi esposa entra, yo le voy a servir, yo le voy a ayudar. La casa no es un desastre, no es un desorden. En el día de hoy las mujeres no saben cómo manejar una casa. Es un problema muy grande. Porque yo sé que yo puedo pelear contra el diablo y todo el mundo, pero cuando yo entro en mi casa hay orden, hay paz, hay limpieza.
Es una mujer dedicada a lo que su esposo necesita. No, ella no está afuera enseñando a un montón de mujeres con una casa desordenada y hijos no entrenados. Ella se dedica a honrarme en el hogar por medio de mantener un hogar limpio y ordenado y bendecido. Porque ella sabe que estoy fuera peleando contra todo el mundo. No es el trabajo de ella pelear con todo el mundo, es mi trabajo. Pero cuando entra en la casa es un lugar ordenado. También ella tiene la responsabilidad de enseñar a mis hijos. Más que ellas son los tesoros más grandes en mi vida. Es su responsabilidad discipular a mis hijos mientras estoy fuera. Enseñarles, disciplinarles. Es un trabajo tiempo completo. Tú dices, pero ¿cómo va a avanzar todo eso el reino de Dios? ¿Cómo puede tu desobediencia avanzar el reino de Dios? ¿No es cierto que el mundo mira a los evangélicos y dice, bueno, ya tienen, sus iglesias bonitas y alabanzas bonitas, pero sus familias son igualitas a nuestras? Sus casas desordenadas, peleas, pleitos, los niños caminando como salvajes. Nosotros tenemos una idea cosmética con respecto a la iglesia. Si el pastor va a la iglesia domingo y un montón de personas han venido y la música es bonita y el sermón muy eficaz, todos dicen, ay caramba, la iglesia está pero caminando bien. No, es todo cosmético. Si tú quieres saber cómo anda la iglesia, vamos a visitar las familias. De ahí vamos a ver cómo anda la iglesia. ¿Puedes evangelizar por medio de tu esposa y tus hijos? ¿Puedes evangelizar por medio de tu hogar? Si un incrédulo quiere saber cómo es la vida cristiana, ¿puedes invitarle a tu casa para que vea el orden que hay? Todos pueden predicar con la boca. ¿Puedes predicar con tu familia? Has ganado todo el mundo, felicitaciones, pero has perdido tu familia. Hermano Ronaldo, hermano Easter, estaba predicando sobre los textos y enseñando a los hijos y todo. Demora tiempo, hermano. Es trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que enseñar a mi esposa la voluntad de Dios. Tengo que ser un ejemplo a ella para animarle a obedecer la voluntad de Dios. A veces tengo que corregirle con amor y compasión con respecto a la voluntad de Dios. No vas a ver a mi esposa con un ministerio grande en la iglesia. Quizás cuando los niños salgan de la casa y tienen sus propias familias, vas a ver a mi esposa. Y, fíjense, tenemos un montón de jovencitas enseñando personas en la iglesia. Pero dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las jovencitas cómo amar a sus maridos, cómo criar a los hijos. Es un arte que debemos aprender a desarrollar. Entonces yo debo entregarme para que mi esposa tenga todo lo que desea, ¿no? Yo debo entregarme a mi esposa para que ella crezca en la voluntad de Dios. Ahora, dice, para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si eres casado, hombre, si eres casado 5 años y tu esposa no te agrada, es tu culpa. Lo siento, es tu culpa.
Y por favor, mujer, no regreses a la casa diciendo, ¿ves? Tu culpa. No soy tu culpa. Porque tú también, mujer, vas a ser juzgada ante Dios. Pero mira lo que dice aquí. Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, ¿cuánto tiempo estás con tu esposa en la palabra de Dios? No predicándole, no. El esposo piensa, ya, voy a enseñar a mi esposa la palabra de Dios. Y él construye un púlpito en medio del salón, comienza a predicarle. ¿No? ¿Cuánto tiempo te sientes con tu esposa enseñándole la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios es todo lo que tenemos. Lo siento, no tenemos otra cosa. No tenemos otra espada, no tenemos otro instrumento, solo la palabra de Dios. Cristo está constantemente trabajando para santificar a tu esposa. Algunos hombres deben tener cuidado aquí, porque son muy legalistas y muy egoístas. Porque dicen, si es mi responsabilidad cambiar a mi esposa, entonces, como un legalista, están ahí encima de su esposa, tú debes hacer esto, tú debes hacer esto, tú debes obedecerme, la Biblia dice así. No, tienes que santificarla con la palabra, enseñándola, pero a la vez con tu vida, enseñando la verdad con amor, el amor de Cristo. Mira acá, algo muy importante, vamos a terminar aquí. Dice, Cristo está purificando su iglesia, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esposo, tu trabajo es enseñar la palabra de Dios a tu esposa, orar, interceder por tu esposa, ser ejemplo para tu esposa, para que puedas presentar tu esposa ante ti y ella sea una mujer agradable, gloriosa, sin mancha. Si quiero tener una esposa bíblica que me agrada, tengo que trabajar. Tengo que dar mi vida a ella para que crezca, para que sea todo lo que debe ser. No conforme a la voluntad de Pablo, sino conforme a la voluntad de Cristo. Tú dices, pero mi esposa de verdad no me gusta. Es tu culpa. Es tu culpa. Porque tú tienes la responsabilidad de trabajar. Ahora voy a decir una cosa más que es muy importante, hombre. Muchos hombres no ven la belleza como Cristo ve la belleza verdadera. ¿Te das cuenta, hombre, que tu esposa camina, ¿no? En esta ciudad. Ella también puede ver los letreros, ¿no? Una chica allí en los letreros, más o menos de esta altura. Su cuerpo es más o menos así, sus piernas más o menos así. Ella pesa como 3 kilos. El mundo tiene una idea de lo que es la belleza. Hombres, nosotros no debemos tener la misma idea. Porque es una idea diabólica, satánica, corrupta. Una mujer hermosa es una mujer que es esclava de Cristo. Es una mujer inocente, decente. Una mujer que ama al Señor su Dios con todo su corazón. Tu esposa, cuando ella te ve, ella tiene la confianza que para ti ella es hermosa. Tú quieres que tu esposa, tú te preocupes más
que tu esposa baje de peso? ¿O te preocupas más que crezca en conformidad a Cristo? Si tú te preocupas más por su figura, eres un hombre carnal. La belleza verdadera en una mujer es un corazón limpio, pura, que desea y hace la voluntad del Señor. Tenemos que proteger a nuestra esposa de estas imágenes e ideas falsas. Ella debe saber que su esposa cree que es la mujer más hermosa en el mundo porque ama a Jesús. Porque ama a Jesús. Hombres, si eres hombre, si eres casado, debes tener bastante miedo. Porque tu suegro es el Señor del universo. Y Él ama a tu esposa tanto que Él envió el hermano mayor de tu esposa para que Él muriese por ella. Debes tener miedo porque su hermano mayor es el Dios del universo, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Un poco de temor es muy saludable. Muy saludable. Ahora, mañana voy a hablar, o alguien va a hablar a la esposa, a la mujer. Probablemente no vamos a tener ninguna mujer mañana en la noche. No quiero escuchar. Mujer, ser hombre es difícil. Es muy difícil. Duele. Tú puedes exaltar a tu esposo, tú puedes destruir tu esposo. Tu esposo te necesita como no puedes creer. Como no puedes creer. Yo estaba escuchando la prédica de un pastor en los Estados Unidos. Y él estaba contándonos acerca de su esposa. Si tú vas a su casa, el hombre es bien conocido, yo lo respeto bastante. Si tú vas a su casa, escúchenme, mujeres, si vas a su casa y dices a su esposa, caramba, te has vestido bonito, ella va a decir, lo he hecho para honrar a mi esposo. Si tú dices, wow, tu casa, bien limpia y ordenada, ella va a responder, lo he hecho para honrar a mi esposo. Una cena en su casa una vez, alguien se le acercó y dijo, qué cena tan bonita. Wow, la comida excelente. Y ella dijo, lo he hecho para honrar a mi esposo. Wow. Si tú dices lo mismo, tu esposo se desmaya. Ya, aquí es un cuy crudo, come pues. Los hombres y las mujeres casados se hacen tanto daño el uno al otro y se roban el uno al otro las bendiciones del Señor. Vamos a orar.
Padre Santo, te damos gracias por esta noche, la paciencia de los hermanos. Y Señor, usa esta verdad en mi propia vida. Porque Señor, quiero ser dentro de tu voluntad. Especialmente, Señor, como predicadores, no queremos ser hipócritas. Queremos, debemos practicar lo que predicamos. Señor, ayúdanos. Que las iglesias sean fuertes a través de familias fuertes.